Bueno, entonces voy a volver a repetir con la página 246 del libro, y si no del PDF, ¿qué número era? 262 del PDF. En esa página ahí tienen un título que dice Periodo histórico de la macroeconomía. ¿Sí? Bueno, y si ustedes ven abajo hay un cuadrito que divide a los periodos en tres. El primero, ¿cómo se llama? Neoclásico. ¿Sí? Neoclásico. El segundo, ¿cómo se llama? Keynesiano. Y el tercero, ¿cómo se llama? A partir de 1970. Bien. Si ustedes, y ahora se lo explico, después ustedes lo van a ver en el libro. En el periodo neoclásico, y ahí lo pueden ver también en el libro, ustedes tienen un grafiquito que es más o menos así. ¿Sí? Este gráfico muestra lo que se denomina ciclos económicos. En la economía actual también, existen los ciclos económicos. No sé si el año pasado lo alcanzaron a ver esto, ¿lo vieron? Bueno, hay un periodo en la economía que hay crecimiento económico, ¿sí? Llega un auge y luego comienza un decrecimiento económico y llega a una depresión económica, que se llama, que es la parte de ahí abajo, ¿sí? Los neoclásicos decían que esto se producía siempre en la economía, siempre se daba esto, está bien, siempre se da y en la actualidad también se da, les vuelvo a repetir. Lo que ellos decían que si bien esta onda siempre se daba, la onda siempre iba para arriba, o sea, siempre aumentaba la onda. Quiere decir que el periodo de depresión de este periodo de tiempo era más bajo que el de este y más bajo que el de este. O sea que la economía siempre iba acumulando, la economía era acumulativa. ¿Sí? Eso decían los neoclásicos. ¿Me entienden? ¿Me entienden todo o no entienden? ¿Sí? O sea, acá hay una época de crecimiento económico, se llega a un auge y cae, y llega a una depresión económica. Si yo les pregunto hoy día, en este gráfico, ¿a dónde estamos nosotros? Dios quiera que estemos aquí, ¿sí? Porque si no estamos aquí significa que esto va a llegar más abajo. Entonces, supongamos que estamos aquí, ¿sí? Después de esto, después que pase esto, que esto va a pasar cuando nos vacunemos, alcancemos la inmunidad de rebaño famosa y todo eso que hablan, seguramente va a haber un gran crecimiento económico porque el mundo se va a volver a reactivar y va a empezar a crecer por acá. ¿Sí? Por ahora estamos por ahí. Bueno, eso decían los neoclásicos. Después aparece Keynes. Ya lo vamos a ver después con más detenidamente a Keynes. Pero Keynes es un economista inglés, ¿sí? Que fue el que hizo el plan económico que sacó a Estados Unidos de la crisis del 30, de la crisis del 29. Eso la han estudiado en historia. ¿Han estudiado la crisis del 29? ¿Nunca han escuchado hablar de la crisis del 29? Bueno, la crisis del 29 es una crisis económica a nivel mundial que nace en Estados Unidos y llega a todo el mundo, ¿sí? Es la primera gran crisis del mundo, porque hasta ese momento habían crisis, pero en sectores. La crisis del 29 es una crisis que se expande a todo el mundo. Y Estados Unidos quedó sumergido en una gran pobreza en ese momento, ¿sí? Y fue justamente el plan económico de este hombre que saca a Estados Unidos de esta crisis. Y él básicamente reconocía estos ciclos que les estoy diciendo, y él decía lo siguiente, él decía, los gobiernos tienen que ahorrar dinero, ¿sí? En este periodo de tiempo, en el periodo de tiempo del crecimiento y el auge. Acá ellos tenían que ahorrar dinero, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando se produjera la caída, o sea, esta caída que tienen acá, cuando se produjera este lapso de tiempo, el gobierno tuviera suficiente dinero para poder invertir en la economía y sacar a la economía de esa caída, ¿sí? De esta caída económica. O sea, él decía que
este periodo de tiempo tenía que ser el más corto posible. ¿Y cómo se hacía? Y así, o sea, ahorrando dinero acá, no invirtiendo en obra pública, o invirtiendo, por supuesto, en la obra pública necesaria, nada más, retirarse de la economía, dejar a los privados acá, a los particulares, y cuando venía este periodo de tiempo, sacar esos ahorros que habían juntado e invertirlos en obra pública. Entonces, hacer rutas, puentes, escuelas, hospitales, etc. ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa en la economía si el Estado empieza a invertir ahí? Para hacer un hospital, una escuela, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo? ¿Qué necesitan para hacer una escuela? No sé, dinero, pero ¿qué necesitan de material? ¿Qué ven acá? Ladrillo, bueno, ¿qué más ven? Cemento, ¿qué más? Baldosa, pintura, hierro, ¿ven? Vidrio, ¿sí? Iluminación, las puertas, bueno, todo eso, ¿quién lo fabrica? Los particulares, los privados, ¿sí? Entonces, en esta parte de la caída económica, estos privados que se están quedando sin trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a venderle al Estado y recuperan otra vez la actividad económica, dan empleo, etcétera, etcétera, y se recupera la actividad económica y vuelve a crecer nuevamente. Entonces, cuando vuelve a crecer nuevamente, otra vez el Estado se retira de la economía y ahorra. ¿Entienden? Bueno, les vuelvo a repetir, Keynes es considerado el padre de la macroeconomía moderna y los países que aplican políticas keynesianas no la pasan tan mal como los que no aplican políticas keynesianas. ¿Sí? Si me preguntan, ¿la Argentina aplica políticas keynesianas? ¿Alguien me pregunta eso? Nadie me pregunta. No, la Argentina no aplica políticas keynesianas. Aunque digan que sí, ¿sí? Porque cuando estamos por acá gastamos mucho y cuando estamos por acá emitimos mucho, porque ya nos gastamos todo, o sea, no tiene ahorro la Argentina. ¿Sí? ¿Saben quién, por ejemplo, tiene ahorro? Chile. Chile tenía ahorrado antes de la pandemia 18.000 millones de dólares que los invirtió en la pandemia. Compró vacunas, les dio ¿cómo se llama? Ayuda social a la gente, el IFE y todas esas cosas, que estaban la gente que estaba encerrada y que no podía trabajar. Bueno, la Argentina, ¿qué hizo? Emitió. Por eso hoy día tenemos la inflación que tenemos. Una de las causas de las que hoy día tenemos la inflación que tenemos es por la emisión del año pasado. Si ustedes emiten dinero, pasa esto que estamos viviendo nosotros ahora. Bueno, siguiendo con el tema. Entonces, Keynes decía que cuando se daba esta parte de crecimiento económico podía producirse inflación, pero inflación por demanda. ¿Por qué? Porque si había pleno empleo, él decía que en esta parte había pleno empleo, o sea, no había desocupación. Entonces, si había pleno empleo, la gente tenía dinero, porque todos trabajaban, todos ganaban dinero, compraban bienes y podía llegar a haber un proceso inflacionario. ¿Sí? Eso decía. Y en esta etapa de acá, había desocupación, pero no había inflación. ¿Por qué? Porque al caer la actividad económica, las empresas empiezan a despedir gente. Entonces, en esta etapa podía haber desocupación, pero no inflación. Eso decía Keynes. ¿Sí? Estoy hablando de inflación, no de la que tenemos nosotros. Esto que tenemos nosotros es cualquier cosa. Estoy hablando de inflación. La inflación normal del mundo, de los países del mundo, la sana, es alrededor del, pónganle entre el 2 y el 4% anual. Esa inflación es la sana. Eso significa que la economía crece. Una inflación que se puede descontrolar es llegar al 6, al 8. Eso ya es mucho, el 8. ¿Sí? Ya se preocupa mucho un gobierno si llega al 8. Se vuelven locos si llegan al 8. ¿Sí?
Imagínense, Brasil hace 2 años llegó al 5 y estaban como locos porque habían llegado al 5 anual, ¿sí? Acá tenemos el 4 mensual. Así que esto que tenemos nosotros acá es cualquier cosa, ¿sí? La inflación que hablaba Keynes acá es esa que yo les digo, llegar al 5, al 6, esa inflación, ¿sí? Bueno, en la década del 70, que es la última parte, lo que pasa es que se produce, uno de los hechos más importantes que se produce es la crisis del petróleo. ¿Alguna vez la escucharon? La crisis del petróleo lo que provoca es que de un día para otro el precio del petróleo sube un montón. Supónganse de $3 a $30, una cosa así. ¿Sí? Sube muchísimo. ¿Eso en qué repercute inmediatamente? En los costos, en los precios. ¿Sí? El costo de transporte, de energía, de producción aumenta muchísimo. Por lo tanto, si aumentan los costos, ¿qué es lo que aumentan? Si aumentan los costos de las cosas, ¿qué es lo que tienen que aumentar? Los precios. ¿Sí? Si usted hoy día esto le cuesta hacerlo 3 pesos y lo vende a 5, y mañana le cuesta hacerlo 20, lo va a tener que vender a 25 o a 30. ¿Sí? Entonces, si aumentan los costos, aumentan los precios. Entonces, la inflación que se produce en ese periodo de tiempo en el mundo, esto es en el mundo, es por aumento del petróleo. Se llamó la crisis del petróleo. Entonces, en aquel momento se produce un hecho de que hay caída de la actividad económica, justamente por este gran aumento de precios, acompañada de inflación, que era todo lo contrario que decía Keynes, porque Keynes decía que cuando caían los precios, o sea, cuando caía la actividad económica, no había inflación, había desempleo. En ese momento de la historia lo que se produce es inflación y desempleo, las dos cosas juntas. Entonces los detractores de Keynes de aquel momento decían que Keynes, las teorías keynesianas habían muerto. ¿Por qué? Porque se producen las dos cosas que Keynes decía que no se podían producir al mismo tiempo: inflación y desempleo. ¿Sí? ¿Cómo se arregla esto? Y esto aparecen algunos economistas y dicen que el arreglo está en la arreglando la microeconomía, bajando los costos, haciendo más eficiente la fábrica, incorporando tecnologías, ¿sí? Y de esa forma controlan el precio de las cosas. Por supuesto, no llegan al precio que tenían antes de la crisis, pero se estabilizan los precios en todo el mundo, ¿sí? No hay más inflación en todo el mundo, menos acá, ¿sí? Acá el proceso inflacionario empezó en la década del 60 y estamos en el 2020 y todavía seguimos con el proceso inflacionario. El mundo, el problema de la inflación lo arregló rápidamente. ¿Sí? Bueno, en la carpeta van a poner explique, bueno, el título ponen periodo histórico de la macroeconomía. Periodo histórico de la macroeconomía. Periodo histórico de la macroeconomía y ponen explique utilizando un cuadro sinóptico. ¿Saben cuál es el cuadro sinóptico? El de la llavecita. Utilizando un cuadro sinóptico, los periodos históricos de la macroeconomía.